Bueno, voy comenzando de a poco, mientras termino Bueno, de ingresar el resto del curso. En la clase pasada nos ocupamos de Bizancio como el primer capítulo de 3, a partir de los cuales vamos a recorrer el mundo medieval. Bizancio, capital del Imperio Romano de Oriente, con una gran influencia del mundo y de la cultura griega, y vimos entonces la forma en la que Bizancio había tratado el tema del arte, de la representación y sobre todo el tema del cristianismo, ¿no? La iconografía cristiana, la importancia que esta nueva religión tuvo en esta cultura y cómo se tradujo visualmente. Hoy temporalmente vamos a hacer un recorrido similar al que hicimos en la clase anterior, o sea, vamos a estar en paralelo, no vamos a ir más adelante, sino estar en paralelo, solo que centrados en los territorios que fueron el Imperio Romano de Occidente, con Roma en la capital. Cuando Roma deja de ser capital del imperio, en los siglos siguientes es ocupada paulatinamente por tribus y pueblos bárbaros, bárbaros porque no hablaban el idioma local, básicamente son tribus provenientes de distintos lugares del norte de Europa y de Asia. Esas tribus van a ir adentrándose en el territorio europeo, van a ir asimilándose con la población local, van a conseguir posiciones de poder y por supuesto van a generar un arte completamente nuevo. Al poco tiempo va a haber un intento de reunificación del imperio de manos de Carlomagno y luego va a haber una fundación de lo que se va a llamar el Sacro Imperio de parte de Otón, y que va a durar una cantidad de siglos. Pero mientras tanto, en este territorio europeo van a comenzar a delinearse los países muy brevemente, muy de a poco, los países tal cual los conocemos hoy. Y nosotros en nuestra clase de hoy vamos a sobre todo centrarnos alrededor del año 1000. El año 1000 fue un año de celebración para el cristianismo. Esta nueva religión había cumplido 1000 años y eso implicó un enorme despliegue de edificación, de iconografía, de situaciones relacionadas con la religión cristiana en general. Y hoy vamos entonces a ocuparnos de toda esta situación. Yo voy a intentar salir del chat, compartir la pantalla, así podemos comenzar viendo el archivo que preparé. El archivo que preparé y por algún motivo se cerró. sí. Y acá lo volvemos a abrir. ¿Ahí se ve, Mabel? Se ve, ahí está. ¿Está? Toda la Perfecto. pantalla. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, este es nuestro tema de hoy, arte medieval. Medieval le llamamos justamente a esta edad media entre la antigüedad y el Renacimiento en Europa. Esta edad media va a tener dos grandes capítulos, el románico, que es puntualmente nuestro capítulo de hoy, y el gótico, que es el tema de nuestra próxima clase. Aquí tenemos el mapita de Europa, aproximadamente para esta época, para este año, un poco antes del año 1000, alrededor del año 1000, ¿sí? En donde podemos ver una enorme fragmentación. Esta fragmentación va a ir fluyendo permanentemente. Italia está completamente dividida en poderes locales, principados, ducados, lo mismo Francia, lo mismo el norte de España. El sur de España va a estar ocupado por los musulmanes. La ocupación árabe en España duró 700 años, la influencia que dejaron es impresionante.
Todo el norte de Europa está también fragmentado en unidades mucho más pequeñas de las actuales. Y este es el territorio en el cual durante este tiempo va a haber una enorme expansión del cristianismo, una unicidad completa de discurso en relación a que la religión va a ser la religión cristiana, va a tener la totalidad del poder, va a estar completamente intrincada con los poderes locales, y va a tener, por supuesto, una gran cantidad de también instituciones represivas en el sentido de cuidar ciertos parámetros, ciertos contenidos de esta religión, que no se alteren, y va a ser un elemento central en la vida de la población durante todos estos siglos. Aquí estamos en Francia y podemos ver en este lugar, en esta población, la diferencia de escala que hay entre las casas y la iglesia. Hay una diferencia inmensa de tamaño, de volumen, y esa enorme diferencia de tamaño y de volumen da cuenta del peso, de la centralidad que el cristianismo tenía en la vida de la Europa de esta época. Nos vamos a ir acercando a esta iglesia, que es una iglesia abacial, es decir, está en relación con una abadía, con un centro religioso en donde vivían religiosos o religiosas, realizando distintas cantidades de actividades que ya vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Es la iglesia de Sainte-Foy, y este año 1000 lo que trajo aparejado también en Europa fue el tema de las peregrinaciones. Al menos una vez en la vida era tenido como un ideal poder peregrinar hacia Roma, Roma como el lugar en donde el cristianismo en donde la iglesia había comenzado a oficializarse y a crecer. En esa peregrinación a Roma luego también fue haciéndose posible hacia otros lugares. Uno de los más conocidos es la peregrinación a Santiago de Compostela en España, o también la peregrinación a Canterbury en Inglaterra, y por supuesto la peregrinación a Jerusalén, a los lugares santos, pero que, imagínense, era muchísimo más compleja de poder lograr. Esas peregrinaciones organizaron un tipo de iglesia, un tipo de edificio particular, como este que estamos viendo acá. Tenemos la planta en forma de cruz, y lo particular de una iglesia de peregrinación es su tamaño, un tamaño amplio para justamente albergar a cantidad de peregrinos, y también el hecho de contar con un deambulatorio. Un deambulatorio quiere decir un espacio en donde el público, el pueblo, los visitantes pueden seguir caminando por detrás del altar. Y entonces uno entra a la iglesia y empieza a caminar, pongámosle, por el costado izquierdo, y podemos ir avanzando hasta el extremo del ábside, recorrer el ábside por detrás del altar y ir saliendo recorriendo el extremo derecho. Esto es la característica de una iglesia de peregrinación, una iglesia muy grande para poder albergar a una cantidad de peregrinos. Estas iglesias de peregrinación estaban organizadas a partir de una determinada reliquia que atraía a esos peregrinos. Esa reliquia podía consistir en un objeto o parte del cuerpo del santo, o de Jesús, o del entorno más cercano a Jesús. Y durante esta época el comercio de reliquias fue
inmenso. Muchas de ellas, por supuesto, se sabe que eran falsas, que eran justamente fraudes que se generaban con fines comerciales. Pero para las iglesias era muy rentable tener una muy buena reliquia, porque eso hacía que los fieles quisieran ir peregrinando hacia ese lugar y no hacia otro. La Catedral de Santiago de Compostela, según la tradición, guarda los restos del apóstol Santiago, con lo cual estamos hablando de reliquias de primer nivel, porque son las que los que estuvieron más cerca, en todo caso, de Jesús, y eso es lo que la ha constituido como una de las más famosas de Europa, junto, por supuesto, a San Pedro de Roma, en el Vaticano, en donde se supone que está el sepulcro de San Pedro. Nos vamos a acercar a esta iglesia y vamos a poder ver cómo en este románico resurge la escultura, principalmente en relieve, principalmente el relieve escultórico, en este tipo de construcción en la fachada de las iglesias, en este portal, está justo, es un espacio semicircular que está por encima de los accesos frontales, de los accesos principales de las iglesias, que está completamente esculpido, y vamos a ver qué es lo que pasa en ese programa escultórico. Fíjense que encontramos una enorme profusión de imágenes que están bastante organizadas en 3 registros. Le llamamos registro a esta franja horizontal. Fíjense que están muy bien marcadas en este espacio 3 grandes renglones, ¿no? 3 grandes registros que organizan esta composición. En el registro central, en el centro, podemos ver la representación que nosotros ya conocemos, porque la hemos visto en Bizancio. Es la representación de Jesús bendiciendo, con una mano tiene una mano alzada hacia el cielo y con otra mano está señalando la tierra, con lo cual está generando una conexión entre estos dos mundos. Está ubicado en el centro de una mandorla, que es esta figura geométrica de forma oval, de forma almendrada, que le confiere santidad, le confiere grandeza al personaje, y además está sentado. Acuérdense que en la antigüedad, y también en esta época, que se va apartando de la antigüedad, la representación de la figura sentada es un signo de poder, es un signo de mando. Con lo cual, en esta representación tenemos a Jesús en el centro, a los costados tenemos a los 4 evangelistas, a partir de una simbología que también vamos a ir viendo más adelante. Esos 4 evangelistas representados juntos reciben el nombre de tetramorfos y van a estar muy presentes en toda la iconografía de la Edad Media. Y del otro lado aparecen los santos, los apóstoles y los santos más cercanos a Jesús, además de su madre. En la parte inferior, en el registro inferior, si ustedes pueden ir observando, van a encontrar una diferencia muy grande entre el sector de la izquierda y el sector de la derecha. El sector de la izquierda está organizado a partir de arcos de medio punto. Estos arcos de medio punto van a marcar justamente el arte de este periodo. Románico viene de Roma y del intento que en esta época se hace por rescatar las tradiciones del Imperio Romano. Y en la arquitectura romana, si ustedes se acuerdan de la clase que vimos de Roma, justamente el arco de medio punto es el elemento más característico por la ductilidad que tiene y las enormes posibilidades constructivas que le dieron a los romanos utilizar
este sistema en lugar del que utilizaban los griegos. Entonces, bajo la figura de los arcos de medio punto tenemos organizada aquí en esta representación una parte que podemos identificar con el cielo. Es una parte muy plácida, muy estática, que se contrapone al sector de la derecha, en donde podemos ver que hay en el centro una figura protagonista bastante escabrosa, que evidentemente es el diablo, y estamos frente a la representación del infierno. Ahora vamos a ver particulares para ver mejor esto que les estoy señalando, pero me interesa que puedan ubicar todo esto en la totalidad de este portal esculpido y policromado. Nosotros muchas veces hemos señalado cómo las esculturas y los relieves de la antigüedad eran policromados y no blancos o color piedra como nosotros los vemos, pero en general esa policromía no llega. Acá tenemos un relieve y hoy vamos a ver justamente estos relieves en donde algo de esa policromía quedó y nos da la idea de cómo debían verse en el momento en el que fueron creados. Acá tenemos la imagen de Jesús con una mano hacia el cielo y otra hacia la tierra, las palmas frontales en señal de bendición. La figura es completamente estática, completamente hierática. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esa característica en la clase pasada? El hieratismo como esa especie de frialdad, esa especie de majestad, de distancia que se tiene con el espectador. Jesús está puesto acá con un halo alrededor de su cabeza que indica su santidad, su origen divino. Está sentado en un trono y almohadones y está rodeado por esta mandorla con estrellas que claramente lo señala como un señor del firmamento, como un señor de la creación. Aquí tenemos la representación de San Pedro en el centro y la Madre de Jesús, que es la que podemos distinguir con las dos manos juntas en señal de oración. Y esta imagen nos permite abordar también el tema de lo que llamamos los atributos. Atributos son aquellos elementos que se le van a agregar a una representación para identificar a esa imagen con determinada persona. Por ejemplo, las llaves en San Pedro. Nosotros, cuando vemos en la escultura religiosa a un personaje con una o dos llaves en la mano, sabemos que es San Pedro. Puede estar representado más gordo, más flaco, más de una manera o de otra, pero mientras tenga dos llaves en la mano sabemos que es San Pedro. Y esto pasa con la totalidad de los santos. Por suerte la de San Pedro es muy fácil de saber cuál es el atributo, en otros santos es mucho más complejo, pero lo cierto es que la forma en la que el arte encontró en esta época para representar y para individualizar a estas representaciones fue justamente agregarle elementos característicos que por supuesto tienen que ver con su historia o con su leyenda o con su tradición. ¿Sí? Lo de San Pedro es porque en el Evangelio en un momento Jesús le confiere las llaves del reino de los cielos. Entonces acá San Pedro está con esas llaves en el sentido figurado del término. Y debajo de esta imagen que acabamos de ver aparece justamente el cielo. Jesús vuelve a estar representado en el centro de la composición, también está sentado y está abrazando a los que se han salvado, los que han cumplido su palabra, los que han seguido su religión, los que le han sido fieles, y en el momento de la muerte se han ido al cielo. Es muy interesante ver
la forma de representación anticlásica o antinaturalista y sumamente simbólica, frontal, esquemática, que elige esta época para representar fundamentalmente conceptos, ¿sí? Acá el interés no es que nosotros nos confundamos y pensemos que estamos en el cielo viendo a Cristo y a los elegidos, de ninguna manera. La idea central es que al ver esta representación, nosotros que estamos iniciados en esta fe, volvamos a recordar todas las verdades de la fe y de alguna manera renovemos nuestro compromiso frente a esta religión concreta. Y acá, lo mismo pero en negativo, es recordar la existencia del infierno, un infierno compuesto por torturas, por situaciones absolutamente desagradables, por deformación, por miserias, en donde, por supuesto, iríamos a parar después de la muerte en tanto y en cuanto no hayamos creído en esta religión ni cumplido los preceptos que se nos mandan, etc. ¿Sí? El infierno es una imagen que va a acompañar a todo el hombre durante la Edad Media, es una imagen sumamente fuerte, intimidante, por supuesto. A nosotros quizá ver esta imagen nos puede parecer sumamente simpática, la forma en la que está representado el mal, pero hay otro tipo de representaciones que son mucho más, si se quiere, incisivas, y evidentemente estar todo el tiempo viendo este tipo de representaciones de ya sea la premiación del cielo o el castigo del infierno, evidentemente condicionaban la vida de estas personas que estaba enormemente arraigada con la religión. Acá estamos en la Catedral de Santiago de Compostela y estamos frente al pórtico principal de esta iglesia, y se los traje fundamentalmente porque fue restaurado hace muy poquito tiempo, fue restaurada toda su policromía y es una obra de arte realmente extraordinaria. En el centro de la composición, en la parte superior, también aparece Jesús sentado, y la figura que aparece debajo de Jesús en el parteluz, o este elemento que divide la puerta de entrada en dos, es el apóstol Santiago, que es el titular de esta catedral y quien se supone que está enterrado en esta catedral. Acá lo vemos a Santiago de costado, y me interesa que podamos ver la distribución de estos relieves, cómo la distribución está relacionada con la arquitectura. Acá manda la arquitectura, y el relieve se ajusta a esta ley de marco, como se llama, que le imprime estar sujeto a la arquitectura. Para poder justamente incorporarse en el edificio, las figuras se van a tener que alargar cuando sean representadas sobre columnas, como estamos viendo al fondo, o se van a tener que achaparrar cuando de repente tengan que estar en el extremo de del portal, de una semiesfera sobre los ingresos, o en los capiteles, o en los distintos lugares de las iglesias donde vamos a poder encontrar este tipo de relieve. Aquí lo volvemos a tener a San Pedro en el extremo, fíjense que está con una cantidad de llaves en la mano. Supuestamente el que está al lado es San Pablo. A San Pablo el atributo que le tocó es la calvicie y demás santos, ¿no es cierto? En muchos casos estas figuras pueden estar historiadas en el sentido de tener escrito el nombre para que justamente no sea confuso reconocer
la representación y por otro lado una cantidad tan grande de representaciones. Y esta es la parte en donde están representados los profetas del Antiguo Testamento, y me interesa que puedan ver la policromía, azules, amarillos, rojos, y los colores más grisáceos o más amarillentos para los cabellos, y también cómo estos capiteles tan intrincados que vamos a poder ver ahora, cuando están coloreados, se facilita mucho más su visión. Es muy interesante, y nosotros no estamos acostumbrados a esto, poder ver estas representaciones en colores. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta, Mabel? Sí, hay unas cuantas preguntas. Bueno. Preguntaban si los relieves reaparecen, pero las esculturas, pero no las esculturas libres. Las esculturas libres de bulto o exentas van a comenzar a reaparecer mucho más tímidamente, vamos a ver algunas acá también, y van a estar concentradas en dos temas fundamentalmente. Una va a ser la Virgen con el niño y otra va a ser Cristo crucificado. Perfecto. Preguntaban por qué a la derecha el infierno y a la izquierda el cielo. No, bueno, es a la izquierda o a la derecha nuestra, y de hecho es la izquierda o derecha de Dios en el sentido contrario, ¿sí? O sea, el cielo supuestamente está a la derecha de Dios, y Dios está representado en el centro. Si las piedras de Santiago son de valor. Las piedras de Santiago, las esculturas que estuvimos viendo son súper valiosas. Fueron realizadas por el maestro Mateo, que es el que construyó la primera versión, la versión medieval de esta iglesia. La iglesia después se siguió construyendo durante el Renacimiento y el Barroco. Son sumamente valiosas esas representaciones. No sé por ahí si estaban hablando de otra cosa. Después una persona, Estela, nos dice que le hacía acordar al templo de las Cariátides. ¿Puede ser? Claro, es decir, la representación humana reemplazando la figura puramente geométrica de la columna, nosotros la vimos y es famosa a partir de las Cariátides. Exactamente, el principio es el mismo. Después, si estas figuras son tetramorfas o al ser varias se denomina diferente. No, tetramorfos, tetra en griego es 4. Entonces, tetramorfos son las 4 formas que se refieren solamente a los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El resto de las figuras son figuras antropomorfas, en el sentido de que son representaciones con forma humana. O zoomorfas o fitomorfas, de acuerdo a lo que corresponda, para representaciones animales o vegetales. Acá me estaba diciendo que ella se estaba refiriendo a las piedras de adorno, que son pequeñas. Las piedras de adorno, no, las piedras de adorno, nosotros vamos a ver hoy piedras preciosas, y van a ser sumamente habituales en estos tesoros catedralicios, pero muchas veces se utilizaba también piedras realizadas con vidrios, y estas que están en el halo del apóstol Santiago, yo imagino que son piedras de vidrio, porque están en un lugar de mucha accesibilidad. No deben ser piedras preciosas. En general, las piedras preciosas van a estar en los interiores de las iglesias, sobre todo en elementos referidos a la liturgia, al culto, a la misa o a algún otro tipo de práctica sacramental. Muy bien. Bueno, no hay ninguna pregunta por ahora. Bien, vieron que habíamos comenzado viendo una iglesia abacial. Acá tenemos una abadía en Francia, la de Fontenay, construida también hacia el 1100. Y fíjense que esta abadía, que por supuesto va a tener su iglesia,
que es la que está, es el edificio en realidad más largo que estamos viendo más cercano a nosotros, va a tener una enorme cantidad de edificios porque estas abadías, estos monasterios que caracterizan a la Edad Media, van a ser grandes centros de producción agrícola y de producción artesanal. Una película que les recomiendo muchísimo relacionada con el tema de nuestra clase de hoy es El nombre de la rosa. Es una película bastante vieja sobre una obra original de Umberto Eco y es muy interesante cómo recrea el mundo, los personajes y las costumbres de un monasterio románico. Es extraordinaria la película, es un policial por otro lado la película. Así que se las recomiendo mucho. Acá lo que tenemos entonces es un espacio en donde van a vivir hombres o mujeres separadamente, siguiendo reglas que va a imponer el fundador de una asociación religiosa, de una orden religiosa, y van a realizar trabajos relacionados con la administración de propiedades, de campos, el cultivo de campos, el cultivo de hierbas y todo tipo de trabajo artesanal. Estos van a ser los centros en donde se va a conservar y a rescatar el saber de la antigüedad. Acá se van a copiar los libros, acá se van a iluminar los libros, van a ser grandes centros de gran dinamismo que van a estar interconectados entre ellos y que van a ser como los grandes núcleos civilizatorios que van a ir poblando el territorio europeo en esta época. Una característica de estas abadías o de estos monasterios es el claustro. El claustro es este patio cerrado, este jardín cerrado. En latín recibe el término de hortus conclusus, que es una figura alegórica de la virginidad de la Madre de Dios, con lo cual la presencia de este elemento arquitectónico tiene connotaciones teológicas, tiene connotaciones de significado para esta religión, y este claustro, que va a tener una galería de 4 lados, formada por columnas que van a abrirse hacia el espacio central, va a ser el núcleo de grandes representaciones artísticas en sus capiteles fundamentalmente. Aquí tenemos otra vista. Fíjense cómo el arco de medio punto, el arco románico, va a estar omnipresente durante toda nuestra clase, en todas nuestras representaciones. También tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos avanzando en el tiempo y los edificios originales se han conservado, vamos a notar interpolaciones entre distintos momentos temporales. Por ejemplo, la ventana rectangular que hay en ese pabellón superior a la izquierda no es una ventana del románico, es una ventana que se abrió en ese muro muchos siglos después. Seguramente esa ventana es del siglo XVII o del siglo XVIII. Con lo cual, cuando veamos este tipo de edificios, siempre tenemos que tener en cuenta que el tiempo ha pasado, que el edificio no se quedó detenido en ese momento en el cual se creó o adquirió su mayor esplendor, y poder reconocer las distintas alteraciones que se les fueron adosando. Y acá tenemos una vista del claustro desde el interior, y podemos observar estas columnas que muchas veces van a estar de a dos, se llaman columnas pareadas porque están de a pares, y van a tener un capitel único que las va a unir muchas veces. Aquí tenemos otra vista, son espacios realmente
muy atractivos. Por acá, obviamente, circulaban los monjes, las monjas, haciendo sus oraciones, sus lecturas, las procesiones o celebraciones religiosas que realizaran, y adosado a toda esta, a este espacio central están las dependencias del monasterio, que consistían en los espacios comunes, como la sala capitular, donde se reunía el directorio del monasterio, el refectorio, donde se realizaban las comidas, y las celdas individuales de cada uno de los monjes, además de las capillas, lugares de oración o la iglesia directamente. Y me refería a este tipo de relieve que va a ser muy común en esta época, en donde los capiteles también van a ser tratados con una estética completamente anticlásica, muy similar a la que vimos en Bizancio. Si se acuerdan de los capiteles que vimos de San Vital, acá vamos a seguir esa misma línea. Fíjense que acá tenemos un capitel con decoración fitomorfa, es decir, con decoración vegetal, sumamente estilizada, entrelazada. Y en esta pequeña iglesia española de San Pedro de la Nave, que es una joya increíble, podemos ver también un capitel, perdón, con una forma geométrica bastante desacostumbrada para nosotros, muy similar a la de Bizancio, en donde hay una representación de aves y plantas estilizadas. Muchas de estas representaciones eran tomadas de textiles que venían de Oriente, por eso la influencia oriental va a ser muy grande, la influencia, habíamos dicho, de Siria, de Palestina y, por supuesto, de Bizancio. Y arriba aparece la representación de rostros y de vides, que están muy relacionadas, estas vides, con los rituales cristianos. Aquí tenemos otro capitel de la misma iglesia. Fíjense que no hay ningún tipo de intención de crear espacio. Acá es sumamente plana la representación. Está queriendo significar, recordar el elemento que está trayendo a colación. Fíjense que este está historiado, tiene escrito en latín, en la parte superior, una inscripción. Estamos en la época en la cual el latín va a empezar a fundirse en las lenguas romances, y para esta época y también en estos centros religiosos es que va a ir surgiendo el italiano, el francés, el rumano, el portugués y el español, que son las lenguas romances de origen latino. Acá tenemos capiteles historiados ya con figuras y que refieren a temas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Quizás se acuerden del sacrificio de Isaac, que lo vimos en Bizancio en la clase pasada, cuando Abraham, por orden de Dios, está a punto de matar a su hijo, hasta el momento en el que viene un ángel a detenerlo, dado que la divinidad confió en que Abraham haría cualquier cosa que le mandara. Y acá tenemos a los Reyes Magos, que también lo vimos ya desde Bizancio y que nos va a acompañar muchísimo durante el románico también. Fíjense cómo el capitel es doble, está trabajado en conjunto, con una muy leve separación, y con una forma completamente anticlásica, en el sentido de bien distinta de lo que pudimos ver en los órdenes griegos. Y acá, si notamos sobre el capitel, vamos a ver que aparece una pintura mural. Estamos en el Panteón de los Reyes de León, el Reino de León en España, y vamos a entrar en el Panteón de los Reyes
y encontrar una de las maravillas del románico, que es este enorme despliegue de pintura muraria, de frescos que se han conservado en perfecto estado y que representan imágenes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. Aquí están enterrados los reyes de este reino, de León, y que luego fue absorbido por Castilla, y personajes de la familia real, por supuesto. Pero lo que nos interesa es ver el tipo de despliegue pictórico, el tipo de decoración pictórica y cómo estos programas iconográficos cumplían una inmensa función de propaganda de la fe en este caso, ¿sí? Permanentemente estaban difundiendo, insistiendo con estas verdades que proponía esta religión, que por supuesto en su época era dominante. Miren la forma de representación muy similar a lo que pudimos ver en Bizancio también. O sea, veamos el origen, ¿no? Las raíces de esta representación completamente anticlásica, en el sentido de que no hay una búsqueda de mímesis, de similitud con el modelo. Sin embargo, hay gran cantidad de elementos clásicos dando vuelta en el tratamiento de los paños, fundamentalmente. Hay una gran línea de contorno definiendo el dibujo todo el tiempo, los colores son planos, la gama de colores es muy acotada. Está historiado, hay palabras que se supone que dicen algunas de las personas que están acá, o sencillamente están señalando a qué corresponde la escena que estamos viendo. Pero fíjense la fuerza increíble que tiene la representación de los animales que aparecen acá en este fragmento. Y acá, por supuesto, vuelve a aparecer esta figura recurrente de Jesucristo en la mandorla, rodeado por los símbolos de los 4 evangelios, rodeado por el tetramorfos. Aparece también el alfa y el omega, las letras, la primera y última griega del alfabeto griego, que indican que Jesús, que está acá representado, es el principio y el fin. El halo tiene la representación de una cruz. Y el tetramorfos, si comenzamos de abajo a la izquierda, se puede leer muy claramente Marcus. Ahí tenemos la representación de Marcos, que va a estar relacionada con un león. Lucas, que va a estar representado a través de un buey. Mateo a través de un ángel. Y Juan a través de un águila. El león, el toro alado, el ángel y el águila van a ser entonces la representación a partir de la cual Mateo, Lucas, Marcos, Lucas, Mateo y Juan van a aparecer permanentemente acompañando la figura de Cristo. Cristo, de hecho, tiene en su mano un libro en donde está escrita su palabra, y esa palabra divina, esa palabra de Cristo, al cristiano le llega a partir de estos
4 evangelistas. Acá, ¿estamos bien hasta acá, Mabel? Sí, hay unas preguntas. Bueno, Si querés. hagámosla entonces ahora, está muy bien ahora. Preguntas. Este tipo de monasterios, dice, son los que se ven en muchas ciudades de América, como por ejemplo en los franciscanos y jesuitas. Sí, los franciscanos surgen en el 1200, con lo cual estamos más o menos en esa época. Los jesuitas no, son muy posteriores, pero digamos, son órdenes religiosas, sí, en el mismo sentido de los franciscanos y los jesuitas. Es decir, un fundador decide que va a vivir esta religión con determinados preceptos y dedicado a determinada situación, y entonces la gente que está de acuerdo con eso lo sigue y se organiza una asociación que perdura en el tiempo, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Dice que en las representaciones continúa la iconografía vista en Bizancio, lo que predomina es el tema religioso del Antiguo y el Nuevo Testamento. Absolutamente. Toda esta época, o sea, la clase pasada, esta y la que viene, son completamente clases absorbidas por el elemento religioso, ¿sí? No hay otro tipo de representación. Es decir, el que hay es completamente marginal y es el que estuvimos viendo, por ejemplo, en los capiteles donde aparecen animales, donde aparece vegetación. Es ese tipo de representación. El fuerte de la representación, o sea, todo el arte está puesto al servicio de la propaganda religiosa. Preguntan también si se mantuvo el color de la pintura o se restauró. No, el color de la pintura se mantuvo y esta imagen que estamos viendo acá es una imagen original de la época con el color original también. ¿Qué simbolizaban las mandorlas? Las mandorlas. La mandorla es un elemento geométrico que por convención simboliza divinidad, simboliza sacralidad, ¿sí? Envuelto en la mandorla es como que está envuelto en un elemento que lo pone en un registro superior, sagrado, divino, completamente supraterrenal. Claro. Después, bueno, decían que la religión, el 4 significaba tetra, los 4 puntos cardinales, los 4 apóstoles, en la parte de... A ver, eso, cuidado, más o menos, ¿sí? Porque, es decir, los apóstoles eran 12, no eran 4, con lo cual el 4 acá está referido concretamente a los evangelistas que son 4. los evangelistas. Y no hay tanta, digamos, en esta religión, a diferencia de lo que pudimos ver en su momento en las clases de precolombino, no hay una relación tan directa con el elemento natural, ¿sí? Esta religión sale de un libro escrito a lo largo de los siglos por el pueblo judío. En el marco de esa religión judía aparece Cristo. Los seguidores de Cristo escriben, por supuesto, las enseñanzas que reciben del Maestro, que son los evangelios, o lo que llamamos el Nuevo Testamento, y toda esa parte nueva es lo que configura la religión nueva, que se le va a llamar cristianismo, porque son los seguidores de Cristo, ¿sí? Con lo cual todo sale de un libro por supuesto sagrado, un libro tenido como la palabra de Dios, en donde la connotación con el elemento natural es completamente distinta. Sí, perfecto. Otra pregunta es si las abadías solamente estaban en el Imperio Románico. No, acá, a ver, el Imperio Romano dejó de existir. En ese vacío que deja el Imperio Romano es que sucede esta instalación de pueblos bárbaros que les contaba al principio de la clase, o sea, en lo que había sido el territorio del Imperio Romano, lo que hoy conocemos como Europa, el territorio de Europa. Desde Alemania hasta Irlanda y Portugal vamos a encontrar la totalidad del territorio ocupado con abadías y con monasterios.
que van a ser más importantes, menos importantes, por supuesto, como sucede siempre, pero todo el territorio va a estar ocupado por estas agrupaciones de fieles. Y tengo una más que Bueno. te pregunto, Roxana nos pregunta, ¿qué representan durante el medioevo otras culturas como el Islam o los orientales? El Islam, por supuesto, el Islam surge en el medioevo y va a tener un gran momento expansivo también en esta época. Tengan en cuenta que del 700 al 1400 van a ocupar más de la mitad de España. Es una religión que prohíbe la representación de la divinidad y prohíbe la representación humana, con lo cual la representación en ese contexto religioso va a ser decorativa, va a ser vegetación y fauna estilizada, no va a tener un elemento sagrado. El elemento sagrado va a estar dado por la representación de escritura, ¿sí? Los versículos del Corán, que es el libro sagrado del Islam, van a aparecer representados de una forma extraordinariamente bella en cantidad de soportes relacionados con la religión. Pero tengamos en cuenta que a diferencia de nuestra época, en este territorio que estamos hablando, la centralidad del cristianismo era total. No había lugar para otro tipo de representación. Por supuesto que existirían en un nivel súper marginal, súper privado, algunas cosas han llegado hasta nosotros, pero de ninguna manera marcan la tendencia de la época. Y la tendencia de la época era, o sea, completamente impregnada de cristianismo. Sí, así ¿Sí, hasta ahí? ¿Bien? Sí, hasta ahí estamos bien. Bueno, ahora los invito a que entremos en este lugar fabuloso que es la iglesia de San Clement de Taúl. Ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo. Esta es la inscripción que aparece en el libro que el Cristo en Majestad de Taúl sostiene en su rodilla, mientras bendice con la mano derecha. Él es la figura central de este ábside internacionalmente famoso, cuya iglesia, San Clement de Taúl, fue consagrada el 10 de diciembre de 1123 por el obispo Ramón de Roda de Ribagorza. En el ábside se presenta la segunda parusia, o la venida de Cristo al final de los tiempos, basada en el texto del Apocalipsis. Cristo aparece en el centro, dentro de la mandorla. La imagen está basada en la abstracción y el antinaturalismo, con los contornos marcados de manera contundente, los colores lisos, las facciones de la cara rígidas y severas. Tiene un aspecto solemne e imponente. Se trata, pues, de reflejar aquello invisible y sobrenatural, mediante formas que se alejen de lo natural. Alrededor se ha representado el tetramorfos, es decir, los símbolos de los 4 evangelistas, en una composición muy original. En la parte superior aparece el ángel de Mateo, y un segundo ángel que sostiene un águila, símbolo de San Juan. En la parte inferior, 2 ángeles más sostienen el león y el toro, símbolos de Marcos y Lucas, en sendos medallones. Más abajo el muro está ocupado por la representación de la Virgen María y de los apóstoles. Y en el centro del arco triunfal se puede ver un círculo con la mano de Dios y la representación del Cordero apocalíptico, con los 7 ojos según el texto del Apocalipsis. En el muro izquierdo aparece la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. San Clement de Taúl es reconocido internacionalmente como una de las obras maestras del románico europeo. Por su excepcionalidad y fuerza pictórica, la obra del maestro de Taúl se ha proyectado a la modernidad y ha fascinado a artistas de las vanguardias del siglo XX como Picasso o Francis Picabia. En 1955, algunos artistas catalanes, entre los que estaba Antoni Tàpies, se autodenominaron Grupo Taúl. Bueno, esta increíble imagen forma parte del ciclo de frescos de la capilla de la iglesia de San Clement de Taúl, que está
ahora en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ¿sí? A principios del siglo XX, Europa acababa de atravesar la Primera Guerra Mundial, por supuesto que la crisis económica era importante, y en ese contexto una gran cantidad de millonarios norteamericanos muy aficionados al arte y al arte europeo en particular, comenzaron a comprar estas pinturas murales que con un procedimiento de arrancamiento se pueden quitar del muro y volver a colocar en una estructura idéntica que se arme. Muy prontamente las autoridades se dieron cuenta de esta situación y comenzaron entonces un programa de arrancamiento sistemático de pinturas murales que se encuentran vueltas a instalar en espacios construidos de forma similar a las iglesias originales en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es uno de los grandes reservorios de la pintura románica. Es extraordinario el museo, y en un ratito vamos a ver otra imagen más de una capilla de ese lugar. Esta imagen, fíjense que continúa con todos los elementos característicos que venimos señalando desde la primera diapositiva, cuando vimos el portal de la iglesia de Conques, en donde aparecía este mismo Cristo en una postura prácticamente idéntica, acompañado con el mismo tipo de simbología. O sea, fíjense de alguna manera la internacionalización de este tipo de códigos, de formas de representación, para hacer común el lenguaje de las verdades de esta fe, ¿sí? Una de las grandes cosas que tuvo el cristianismo fue que a través del uso del latín y a través del uso de estas imágenes codificadas, cualquiera, en cualquier lugar del mundo, hablando cualquier tipo de lengua propia, podía entender y volver a situarse frente a esas narraciones, relatos que se le quería referir. Siguiendo esta misma iconografía de Cristo, quiero mostrarles cómo la pintura también comenzó a desarrollarse sobre tabla, más parecido, digamos, a lo que en el futuro va a ser un cuadro, y en estas tablas se ponían en la parte delantera del altar, son frontales de altar, ¿sí? El altar es una mesa, y el frente de esa mesa se decoraba con este tipo de imagen, que como ustedes están viendo, continúa con los elementos característicos que venimos señalando, y que también, acá no me va a dejar salir, perdón, necesito volver al archivo, y ahí estamos. Estas imágenes, fíjense, van a estar, bueno, la imagen central de Cristo va a estar acompañada por relatos de su propia vida o por relatos de la vida del santo al cual está consagrada la iglesia que haya encargado estas situaciones. Lo que estamos viendo es un arte también de capillas rurales, ¿sí? Estas capillas de Cataluña, principalmente del Valle del Boí, van a ser capillas que van a estar en poblaciones muy pequeñas, a lo largo de extensiones de cultivo, van a ser propiedades privadas, ¿sí? de justamente los señores que van a poseer la tierra en ese lugar, y claramente es una pintura mucho más austera en cuanto a los costos y en cuanto a los materiales que se utilizan, que lo que pudimos ver en San Vital. En San Vital vimos una iglesia de fundación imperial, y acá estamos viendo una capilla de devoción a nivel pueblo, a nivel aldea en todo caso. Y acá tenemos un libro, un manuscrito iluminado. Se dice iluminado por la presencia de oro y plata, como podemos ver en esta doble imagen,
justamente para evocar la luz relacionada con la divinidad, Dios como luz. De ahí surge el término manuscrito iluminado. Y acá, fíjense que hay dos representaciones de Jesús, la que venimos viendo, del Cristo sentado en la mandorla, y la del Cristo crucificado, ¿sí? El Cristo crucificado en esta época va a aparecer de dos formas. La representación del Cristo crucificado, muerto, doliente, pero con un dolor muy contenido, que va a enfocar a la naturaleza humana de la divinidad, y una representación en donde Cristo va a aparecer en la cruz, pero sin ningún tipo de dolor ni de señal de que esté en una situación tortuosa, ni mucho menos de muerte, y es justamente una alusión a la condición divina de Cristo, ¿sí? Son dos formas de representación que apuntan a estas dos condiciones que hacen a la persona de Jesús. Y aquí tenemos, para continuar entonces también, esta arqueta. Las arquetas son cofres exquisitamente realizados para conservar reliquias. Nosotros nos vamos a ocupar de este tipo de elementos en nuestra clase de esmaltes dentro de 2 clases. Vamos a poder recorrer este tipo de producción y entender cómo fueron realizadas, pero acá me interesó traerlas para que veamos nuevamente la representación del Cristo crucificado y por encima el Cristo en majestad en la mandorla. Y lo mismo en esta imagen, una arqueta mucho más pobre, si se quiere, materialmente, que de algún modo busca imitar a la anterior, materialmente con otro tipo de recursos, pero artísticamente es extraordinaria esta imitación que realiza del esmaltado y la pintura, además, que tiene en la parte superior, recortada sobre un fondo estrellado. Y acá vamos a ocuparnos de la iconografía de la Madre de Dios, que es la otra gran iconografía que va a estar presente en el románico, mucho menos intensamente que la de Cristo, pero progresivamente cada vez más. Y vamos a entrar entonces en esta otra capilla, que es la de Santa María de Taúl. De nuevo nos encontramos en un espacio que evoca el lugar de origen de las pinturas murales antes de ser trasladadas al museo. Estamos ahora en Santa María, la iglesia parroquial del pueblo de Taúl, situada a pocos metros de la iglesia de San Clement. Santa María de Taúl fue consagrada en 1123, un día después que San Clement, por el mismo obispo, Ramón de Roda de Ribagorza. De todos los conjuntos conservados en el museo, este es el que conserva más cantidad de pinturas, que se sitúan tanto en el ábside central como en los muros laterales, en la contrafachada e incluso en los pilares de la iglesia. Este es un magnífico ejemplo de cómo algunas iglesias románicas estaban completamente decoradas con pinturas murales y además nos permite observar un amplio repertorio de los temas que se utilizaban en esta decoración, es decir, lo que llamamos un programa iconográfico. El ábside principal tiene la particularidad de estar presidido en la parte superior por una Maiestas Mariae, es decir, una imagen de la Virgen con el niño, en este caso acompañada por los Reyes Magos. La presencia de la Virgen en el ábside es mucho menos frecuente que la representación de la Maiestas Domini o Cristo en Majestad, aunque no es excepcional en la pintura catalana, y en el museo hay otros ejemplos de ello, como la pintura de la iglesia de Santa María d'Àneu. En el registro medio del ábside vemos un apostolado, con San Pedro y San Pablo en el centro, mientras que en la parte baja del muro se representa un friso de medallones con animales fantásticos, característicos de los bestiarios medievales. Más abajo completa el conjunto una representación pictórica de telas suntuosas y de tapices, motivos de ornamentación muy habituales
que ya hemos visto en otros ábsides del museo. Con un estilo completamente diferente al de las pinturas del ábside, los muros laterales de la iglesia son especialmente interesantes desde el punto de vista de la iconografía, es decir, de las escenas representadas. Se narran aquí episodios del Nuevo Testamento, destacando en el registro central la visita de los Reyes Magos al rey Herodes. La misma imagen de los magos sirve para la siguiente escena, la Epifanía, que repite el tema del ábside central. Diríjase ahora hacia la parte opuesta del ábside, frente a la escalera. Allí podrá ver la contrafachada del templo. En ella se representa un juicio final, algo habitual en la Edad Media. La apertura de una ventana en el centro del muro hizo desaparecer la figura de Cristo que presidía la escena, juzgando a los vivos y a los muertos, aunque sí se conserva el séquito de ángeles que le acompañaban. En la parte inferior vemos a San Miguel pesando las almas, y a la derecha una imagen de los condenados ardiendo en el fuego eterno. Bueno, esta capilla es realmente fabulosa y yo quería traerles este video porque es la capilla de la que se conserva mayor cantidad de fragmentos de pintura y que nos puede dar una idea de cómo estos lugares estaban completamente pintados. Debía ser impresionante el entorno en un espacio relativamente pequeño de toda esta enorme cantidad de iconografía, con la iluminación, tengamos en cuenta de esta época, estamos en el año 1100, también tengamos en cuenta que San Vital ya tenía 600 años, o sea, acá seguimos viendo representaciones que toman como modelo ese tipo de elemento iconográfico cuando en realidad habían pasado 600 años, por ejemplo, del modelo de San Vital, ¿no es cierto? Es extraordinario, realmente, este tipo de representación. Acá está historiado, fíjense que está escrito el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar para cada uno de los Reyes Magos. La negación del espacio es total, estas franjas que aparecen en el fondo justamente podrán querer señalar el cielo, la tierra, pero lo hacen de una manera completamente abstracta, completamente simbólica. Y acá, continuando con la iconografía de la Madre de Dios, también vemos cómo llega a los frontales de altar, acompañada de historias de la vida de María o también del santo al que está dedicada la iglesia. Perdón, pero algunas imágenes, cuando son muy pesadas, por su definición, luego se complica verlas. Y acá vemos justamente la aparición de la escultura de bulto, de la escultura exenta, que habíamos hablado al principio de la clase. Van a ser muy, muy famosas y muy populares estas representaciones de la Virgen con el niño en majestad, con esa vestimenta de una inmensidad de pliegues que caen como si fueran aguas, la postura muy, muy rígida, completamente inexpresiva, sentada en un trono, con el Cristo en la falda. También va a ser tenida como María como trono de la sabiduría. Y fíjense cómo este tipo de imágenes está realizada a partir de 22 piezas distintas de madera. ¿Cómo se realizaban en serie? Nosotros tenemos la idea muchas veces de la obra de arte única, sin embargo, podemos descubrir en el Museo Nacional de Bellas Artes nuestro esta imagen que, por supuesto, es completamente deudora de la anterior, es decir, evidentemente los talleres producían piezas similares, siguiendo características comunes.
La diferencia de esta es que tiene en el centro del pecho un hueco. Seguramente en ese espacio iba un relicario con alguna reliquia referida a María o a algún santo en particular, y el trono tiene respaldo en este caso. Cuando los museos vuelvan a abrir, les recomiendo una visita a la sala de arte medieval y del Renacimiento del museo, y también por eso quería compartir esta imagen, porque esta está mucho más cercana a nosotros. Y uno de los grandes elementos que caracteriza a esta época, al medioevo, va a ser el tema de los manuscritos, la iluminación de los manuscritos. Esta imagen fragmentada que les traje acá es de la página web de la Morgan Library de Nueva York. Cuando ayer buscaba una imagen para completar este capítulo, me encontré con esto y por supuesto no supe cuál imagen elegir. Todas eran increíbles y me pareció que lo mejor que podía hacer era mostrarles que si entran a esta página de la Morgan Library van a poder ustedes mismos recorrer este manuscrito iluminado y encontrar estas representaciones que visualmente van a estar completamente emparentadas con los relieves, con la pintura mural y con la pintura decorativa que vimos a lo largo de la clase de hoy. El beato va a ser un elemento muy común en esta época. Beato de Liébana escribió unos comentarios al Apocalipsis de San Juan, fueron muy famosos y se conocen con el nombre de beato. Este fue el primer tema de la cátedra Maxur en agosto pasado, creo que fue la cátedra, cuando la doctora Nadia Concilieri, que es especialista en beatos, vino a hablarnos de sus investigaciones. La clase magistral está disponible en el canal de YouTube del museo, vale la pena, y que vale la pena también que la vean ahora como a continuación de todo el recorrido que hicimos en la clase de hoy. Lo fabuloso de la imagen que estamos viendo es la perspectiva. Fíjense que habíamos visto una perspectiva muy parecida en Egipto, cuando pudimos ver una piscina, la piscina de Nebamun, con todos los árboles que rodeaban a la piscina desplegados en una perspectiva rebatida, fantástica. Acá estamos viendo cuatro muros, que son las 4 entradas a la ciudad santa, a Jerusalén, y que están volcados, vueltos, están aplastados, para que podamos tener justamente una visión de conjunto, sin que la tridimensionalidad, la necesidad de la perspectiva, del espacio real, del ángulo, nos impida una visión conceptual y acabada del tema, que es lo que al artista realmente le interesa, ¿sí? Estas imágenes refieren al Apocalipsis de San Juan. Ahí se presenta a Jerusalén como la ciudad celestial, a donde el cristiano entra a ese cielo, ¿no? El espacio de cielo al que el cristiano entra, si ha creído y si ha actuado en consecuencia de esa fe. Fíjense acá la influencia de la cultura árabe en el tipo de arco en herradura. Es realmente fantástica la ingenuidad de la representación, del tipo de representación que se elige para hablar y para ilustrar estas verdades que estaban ahí expresadas. Y este es el libro que les dejé entero en el Classroom para que puedan visualizar. El libro es muy pesado, con lo cual Google les va a decir primero que no se puede abrir. Ustedes insistan porque lo pueden abrir sin ningún inconveniente. Y me pareció interesante dejarles un libro entero del siglo X, del 960 concretamente,
Se sabe que el ilustrador fue Stephanus Garcia o García, pero no está mal escrito, fíjense cómo se escribía en su momento. Y Sensever es el monasterio en donde estaba conservado este manuscrito. Yo rescaté 4 imágenes que quiero mostrarles a continuación para poder hablar del Tetramorfos nuevamente, acá con mucha más claridad, ¿sí? Estas 4 imágenes codificadas que van a simbolizar a los evangelistas, aquí ocupan cada una 2 páginas de este manuscrito. Esta primera que vemos es el ángel, en donde aparece San Mateo. Acá aparece el león, en donde está la representación de San Marcos. Me estoy refiriendo a la parte superior de la ilustración, ¿sí? Vemos que en ese luneto, en ese arco, aparece un león de un lado y del otro lado un león alado, que además tiene un libro en la mano. Ese es el signo que lo va a representar a San Marcos. El anterior era Mateo. Este es Lucas, el buey. Fíjense además la policromía, el dibujo, la línea, la falta de espacio, la estilización de las figuras, el trabajo que hay a nivel de los rostros, los grandes ojos que son un indicativo de penetración en los misterios de la divinidad. Y acá tenemos el águila que identifica a San Juan. En estos manuscritos van a ser interesantísimas también de ver lo que se llaman las marginalia, que son los pequeños dibujitos que aparecen en los bordes, en los márgenes, en los costados, en donde el artista medieval se manifestaba muy libremente. Todos estos dibujos, estas imágenes están completamente codificadas y el artista de alguna manera seguía indicaciones que no podía alterar, ¿sí? El águila representaba a San Juan, no podía representar otra cosa, ni a San Juan se lo podía representar con ningún otro tipo de elemento. Entonces, hay una falta de libertad muy grande para la creación artística, salvo justamente en estos lugares marginales que aparecen en los manuscritos, donde el artista se sentía completamente libre y aparecen algunas situaciones muy desopilantes, muy fantásticas, que hablan del mundo más terrenal y menos espiritual de esa época. Y como cierre de la clase, los quiero invitar al tesoro. El tesoro es el lugar en donde van a estar disponibles estos grandes objetos preciosos que van a estar dedicados a la divinidad, al servicio del ritual, de la liturgia, en el interior de las principales iglesias, ¿sí? Este es el cáliz llamado de Doña Urraca. Doña Urraca fue quien lo regaló. Está compuesto por dos piezas de ágata que eran de la antigüedad. Esto es un elemento muy común en el románico, el rescate y la reutilización de piezas del pasado, ¿sí? Estas 2 piezas de ágata evidentemente pertenecían al Imperio Romano, eran paganas, no tenían ninguna significación cristiana, y acá son reconvertidas en un cáliz que además hay toda una historia que intenta probar que es el cáliz en el cual Cristo realizó la consagración en la última cena, y que está completamente decorado con oro y con piedras preciosas y con un camafeo de vidrio, ¿sí? Acá sí tenemos piedras preciosas. Esto que estamos viendo es una joya en el sentido literal del término y del valor material y no solo artístico de la pieza. Lo mismo, este frontal del famoso monasterio de Santo Domingo de Silos,
que además con esta imagen quiero también volver a señalar que vamos a hablar especialmente de los esmaltes en 2 clases. Fíjense que aparece todo el tipo de características que habíamos hablado, y acá las piedras preciosas fueron cuidadosamente retiradas y queda solamente el lugar que se había realizado para su engaste, ¿sí? para su colocación. Y finalmente, el frontal de altar de oro de la Catedral de Bâle, que está en el Museo de Cluny, me parece que es una pieza realmente extraordinaria, que habla de esta época en relación, primero, a la centralidad del culto cristiano, una centralidad expresada en la figura de Cristo omnipresente y en los materiales más costosos puestos al servicio y a la disposición de esta religión. Y también por esta decoración que está organizada a partir de los arcos del medio punto, que son los que marcan la tónica en este periodo que recorrimos durante la clase de hoy. Y hasta aquí llegamos entonces con el románico.